paso a nuestra entrevista. Esta mañana ya está con nosotros el profesor Eduardo Pérez Areo. Él es investigador de análisis político y económico de la Facultad de Economía de la UNAM. Con él vamos a conversar sobre el panorama económico que se vive en México y en el mundo. Bienvenido, muy buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues platíquenos, ¿en qué momento se encuentra la economía, por supuesto la de nuestro país, en medio de la globalización? Bueno, hemos venido detectando, identificando y analizando diferentes variables, tanto en el plano externo como en el plano interno. Si no mal recuerdo, hace un par de semanas teníamos una especial circunstancia de alta presión por la eventual guerra comercial que se advertía y el comportamiento de las tasas de interés. Teníamos en puerta la posibilidad de un alza de la tasa de interés en la reunión del Banco de México. Pero creo que 2 semanas después se nos han modificado los planos y hay una despresurización en el plano externo y creo que hay una reavivación de las presiones internas. ¿Cómo lo plantearía yo? Me parece que la guerra comercial no detona claramente. Tenemos efectivamente el arancel del 25% para el acero y del 10% para el aluminio, particularmente con respecto a China y Japón, que son los dos principales productores del mundo, con grandes diferencias. China es mucho más poderoso porque produce 800 millones de toneladas respecto de Japón, que solo produce 100, pero no obstante son los dos países más importantes en esta circunstancia. Había la amenaza de escalar esta mecánica de los aranceles al comercio exterior por parte de Estados Unidos en el orden de hasta 150 mil millones de dólares en el comercio con China, focalizando esta confrontación particularmente con China. Sin embargo, esto no ha abierto y hay visos de una eventual negociación del problema de tipo bilateral o a través de la OMC. Digamos que está en ambos planos la posibilidad de esa negociación. No se ha dado en ninguno de los dos planos, pero está en la posibilidad de que esto se lleve a cabo y no detone esa guerra comercial, que podría ser verdaderamente una amenaza de alta significación para impactar la posibilidad del crecimiento económico en el mundo, o inclusive al revés, de llegar a una recesión. También las tasas de interés estaban presionando el clima internacional a partir de los Estados Unidos y sin embargo esta circunstancia se ha despresurizado, primero porque en México no hubo esta alza en la reunión de abril. México decidió no elevar una vez más la tasa de interés y la elevación de la tasa de interés en Estados Unidos, que no desaparece como línea de presión, se va prácticamente hasta junio. Entonces, por el momento hay una distensión de estas variables en el plano externo, pero en el plano interno creo que se reavivan las circunstancias. Y las circunstancias tienen que ver, profesor, y usted nos dirá con mayor profundidad y análisis, sobre todo por el tema de las elecciones. El tema electoral, sin duda alguna, influye dentro de estas presiones o de esta presión interna, como usted dice. Bueno, yo creo que hace 2 semanas decíamos que tanto el Tratado de Libre Comercio, por la opinión de los candidatos, tenía un respaldo y visos de un desenlace pronto de favorecerse, y por otro lado había aparentemente una tendencia clara en la sucesión, en las elecciones. Sin embargo, creo que hay una modificación de ambos factores. Por un lado, ya lo mencionaba usted, Eduardo, que Donald Trump no cede en la especulación de líneas de presión, y aunque parezcan amenazas de no cumplirse, pues es el presidente de los Estados Unidos y no se puede tomar con ligereza sus pronunciamientos. Porque un arranque puede tirar todo, ¿no? Puede tirar todo, porque efectivamente nadie puede estar en la seguridad de que el tratado se lleve a firma, y por otro lado, ciertamente el debate reciente de los candidatos presidenciales vuelven a poner sobre la mesa de que no está escrita la última palabra sobre este desenlace. Quisiera regresar al tema del Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio, para no insistir sobre la materia electoral, hay que dejarlo ahí. Digamos, las elecciones reavivan la posibilidad de que esto no esté escrito
y que todavía hay un margen de maniobra respecto de esto. Pero hay temas como la construcción del nuevo aeropuerto que ha hecho que instituciones o organismos privados e internacionales se manifiesten. Por ejemplo, leía yo el tema de Barclays, que decía que el cancelar el nuevo aeropuerto en tema de inversiones y en tema de cómo vería el exterior a México sería peligroso o riesgoso, por no decir utilizar peligroso, riesgoso. Sin duda que constituyó una nota de especial relevancia y me puso nerviosos a más de 4 el tema de la cancelación del aeropuerto, pero digamos que fue rebasado por la apertura de la agenda de discusión respecto de los tópicos que fueron tratados en el debate, de tal suerte que hoy regresa, se abre el abanico de los temas de la discusión para la elección y eventualmente podemos asistir a una ligera modificación, todavía no creo que haya una modificación sustantiva de las tendencias en la preferencia del voto, pero sí hay una modificación, con lo cual se reagenda el punto en las posibilidades de que hay que observarlo con mucho mayor detenimiento. No habremos de quitar la mirada respecto a este proceso, pero en materia estrictamente económica, regreso que el principal problema se lo regresa otra vez un poco con el tratado y con variables que están presentando este nerviosismo, porque si no tenemos inflación interna, si no tenemos incremento en la tasa de interés y eventualmente no tenemos mayor alteración en materia electoral, no habría razones para estar perdiendo en el tipo de cambio, y tenemos volatilidad en el tipo de cambio, tenemos una modificación a la baja en el peso respecto del dólar, y esto es una revelación de que hay una tensión nuevamente por la eventualidad del tratado y del caso de las elecciones, pero como la materia electoral no es precisamente nuestro tema central, habría que considerar la variable, pero yo creo que el Tratado de Libre Comercio vuelve a plantear el problema como una variable que tensa en el marco de las tensiones internacionales el clima sobre la expectativa de la inversión. Claro, ahí está el aeropuerto como un indicador más, pero creo que el crecimiento económico no ha tenido modificaciones, pero digámoslo de esta manera, usualmente se modifica durante el primer trimestre el pronóstico de crecimiento, en este caso no, y eventualmente no lo vamos a ver en todo el semestre, porque es una variable que se está viviendo. Van a tratar de controlarla para no alterar el clima electoral alrededor de ¿Podríamos decir que entonces esperaremos una estabilidad económica una vez que se firme el TLCAN, que concluye el proceso electoral en México y pues el de Estados Unidos? Alejandra, yo creo que valdría la pena colocar el tema, regresar al tema puntual y hacer un zoom sobre el análisis del Tratado de Libre Comercio en próxima posibilidad de la entrevista, porque creo que hay que revisar qué está realmente pasando. No se va a firmar? Porque ¿qué implicaciones tendrá firmarlo? ¿Qué se va a firmar? ¿Qué implicaciones tendrá o qué implicaciones vuelve a tener la eventualidad de un rompimiento de la posibilidad de firma? Creo que se habrá de firmar, habrá que analizar con qué implicaciones. Pues profesor Eduardo Pérez Jaro, profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM, gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana y ayudarnos a entender. Al contrario, buen día. Muchas gracias, buenos días. Buen día.